¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Raúl Solórzano, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la misma universidad. Y actualmente estoy a cargo de los cursos de instituciones de derecho mercantil en el pregrado y del curso de derechos de autor, tanto en la facultad como en la escuela de posgrado de la misma universidad. Bueno, son en verdad múltiples los desafíos a partir de lo que tú has planteado en la pregunta, porque primero habría que determinar si realmente ese producto que ha generado la inteligencia artificial es una obra susceptible de protegerse por el derecho de autor o no, ¿no? Antes incluso de determinar quiénes son los autores correspondientes, porque muchas veces, dependiendo también del tipo de obra, ¿no? Podría ser un dibujo, podría ser una pintura, un gráfico, un texto, una animación. Son muchos los programas ahora de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ya, uno de los primeros desafíos podría ser determinar si el producto constituye o no una obra. Después, cuál ha sido la participación de los distintos actores, ¿no? Porque tenemos desde el programador del software con el algoritmo correspondiente, pasando por la persona que ha brindado las instrucciones, ¿no? Que le ha solicitado a este software inteligencia artificial que genere un determinado producto, pero no tan sencillo, ¿no? Sino siguiendo algunas instrucciones, parámetros que ha ido introduciendo esta segunda persona, por decirlo así. Y en tercer lugar, también en la participación de dicho resultado, es probable que estemos ante el uso de obras de terceros, ¿no? Textos de terceros, novelas de terceros, pinturas de terceros, imágenes, canciones que no nos pertenecen. Entonces, un gran desafío es determinar, bueno, ¿y a quién corresponde esa autoría, ¿no? De estos tres antes mencionados, ¿a alguno? ¿O estamos hablando de una autoría conjunta más bien, ¿no? Son un par de desafíos que por el momento podría mencionar. A ver, primero, si hablamos de derechos morales, ¿ya? A diferencia de los patrimoniales que implican un contenido económico, los derechos morales están mucho más relacionados con la personalidad del autor, de la autora, de los autores en cuestión, ¿no? Y como hay un vínculo personal con con los antes señalados, se pueden subdividir en derecho moral de paternidad, derecho moral de divulgación, derecho moral de integridad, derecho moral de acceso, entre otros, ¿no? Pero yo diría que fundamentalmente para esta discusión, para este diálogo, importa mucho el derecho moral de paternidad, es decir, la adjudicación de la autoría correspondiente, y el derecho moral de integridad respecto a la no deformación o modificación sin autorización de las obras, ¿no? Entonces, allí el aspecto resulta siendo bastante clave porque podría ser que a partir del resultado que nos presenta una inteligencia artificial bueno, de contenido musical, texto y demás, podríamos estar eventualmente ante una infracción de un derecho moral de paternidad si es que la inteligencia artificial no nos está diciendo que ese resultado creativo es producto de un no solamente análisis, sino de una amalgama creativa, fruto de obras que le pertenecen a terceros. Entonces tendría que mencionar expresamente los nombres de los autores que estuvieron involucrados en aquellas obras que fueron tomadas como base para la elaboración del producto que nos está presentando. Y no solo eso, sino que como este nuevo producto, por ejemplo, em, constituye una derivación, constituye una suerte de transformación de una, dos o tres o más obras, también tendríamos que estar preocupados o poner sobre la mesa de análisis una eventual infracción al derecho moral de integridad, ¿no? Que implica que las obras no deben ser eh,
modificadas o no pueden generarse obras derivadas a menos que estemos frente a solicitudes de autorización correspondientes, si es que la obra, por ejemplo, no ha caído en el dominio público, ¿no? Si la obra no ha caído en el dominio público, para hacer una obra derivada, tienes que pedir autorización, tienes que remunerar también, ¿no? Hay un tema allí de remuneración, bueno, que escapa un poco a la lógica de los derechos morales, pero hay que mencionarlo, ¿no? No solamente es la autorización, sino el propio contenido patrimonial que habría que respetar. Pero eso digo, tratándose de una obra derivada creada por inteligencia artificial, cuyas bases estén compuestas por obras que no hayan pasado al dominio público. Sin embargo, si estamos ante una obra cuya base sí pasó al dominio público, la, la respuesta cambia, ¿no? Porque allí no habrían mayores inconvenientes respecto de la remuneración. Allí solamente habría que preocuparnos respecto de el derecho moral de paternidad, porque por más que el resultado creativo provenga de un autor cuya obra ya pasó al dominio público, tendría que necesariamente reivindicarse dicha paternidad, dicha autoría, ¿no? Y si estamos ante una obra derivada, también habría que señalar quién es el autor de la obra derivada y quién ha sido, por supuesto, el correspondiente de la obra primigenia, ¿no? La que se denomina obra originaria. En otras palabras, no es lo mismo, o sea, no estaríamos frente a los mismos dilemas jurídicos si es que gracias a la inteligencia artificial se, se elabora, por ejemplo, un nuevo poema que esté utilizando varios párrafos de la obra de César Vallejo, ¿no? Cuyas creaciones ya han pasado al dominio público, pero claro, siempre habría que respetar el correspondiente derecho moral de paternidad, ¿verdad? No es lo mismo eso que solicitar que se haga, pues, una nueva pintura a partir de imágenes que fueron creadas, pinturas previas creadas por Fernando de Siglo, ¿no? Cuyas obras todavía no han pasado al dominio público, ¿no? Allí deberíamos preocuparnos mucho más, no solamente por los factores de paternidad, sino también los de integridad, morales, e incluso sumar una perspectiva de derecho patrimonial, que no era relevante para el primer caso de Vallejo, pero sí súper relevante para Fernando de Cislo, bueno, los herederos de Cislo, porque su obra todavía no ha pasado al dominio público, ¿no? A lo que quiero llegar es que son situaciones todas diferentes, todas muy complejas, que recientemente pues están planteando toda esta gama de dilemas y desafíos al derecho, ¿no? Lo que pasa con el tema facultativo es que se han establecido en todo el mundo, en todas las normas de derechos de autor del planeta, límites o excepciones, ¿no? Es decir, no necesariamente pensando en inteligencia artificial, sino que siempre se ha considerado que para efectos de favorecer algunos otros derechos, como el acceso a la cultura o el derecho a la educación, entre otros, pues se ha considerado que es bueno contemplar límites o excepciones para poder utilizar determinadas obras que no han pasado todavía al dominio público sin la necesidad de pedir permiso y sin la necesidad de hacer un pago, ¿no? Entonces, yo consideraría que lo que podría explorarse, y esto es claro, un campo de investigación absolutamente fértil por ahora, lo que podría investigarse es la posibilidad, podría evaluarse, investigarse, por supuesto, pero la posibilidad de establecer, por ejemplo, en el Perú, un nuevo límite o excepción relacionado, por ejemplo, con el entrenamiento que tiene que hacer la inteligencia artificial generativa utilizando determinadas categorías de obras, ¿no? Podría hacerse eso para efectos de decir, bueno, ok, siempre que se cumplan determinadas condiciones, porque habría que ser muy riguroso, ¿no? Con bastante detalle, analizar cómo configuraríamos, cómo redactaríamos esa excepción, pero podría evaluarse esa posibilidad. Entonces, tener una excepción para el uso de obras que aún no hayan pasado al dominio público para el entrenamiento de las inteligencias artificiales generativas, sin la necesidad de pedir permiso y sin la necesidad de realizar pago alguno bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Sin embargo, claro, reitero, este es un tema bastante complejo
porque el límite o excepción que nosotros establezcamos a través de un sistema de lista cerrada, que es el que tenemos aquí en el Perú y en la mayoría de los países de tradición romano-germánica, no es la misma visión respecto del límite o excepción que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde lo que se aplica es una lista abierta a partir de los factores del fair use, ¿no? Probablemente ellos tengan, para el caso concreto de la inteligencia artificial, muchas más posibilidades de aplicar dicho fair use para que pues el entrenamiento de la inteligencia artificial generativa sea mucho más proclive a no generar una infracción, ¿no? Allí las cortes correspondientes tendrán que hacer un análisis a partir de dicha doctrina, la del fair use, y probablemente, no lo sé, llegar a esa conclusión. Nosotros no podríamos esperar eso en el caso peruano ni en el caso de los países de tradición romano-germánica, porque no se aplica simplemente el fair use norteamericano a nosotros, sino que lo que podríamos hacer es establecer, como dije anteriormente, un nuevo límite o excepción bajo nuestro sistema cerrado, ¿no? Podría ser esa una alternativa, pero hay que evaluarla, hay que estudiarla con detalle, hay que, por supuesto, configurar adecuadamente la redacción de esa excepción, que podría no ser tan general, sino establecerse de pronto, pues, para obras literarias u obras musicales o audiovisuales, en fin, habría que ver, pero también como fase previa justificar muy adecuadamente qué es lo que queremos, para qué lo queremos hacer. ¿Será con fines de enseñanza? Puede ser. ¿Será con fines de investigación? ¿Será con finalidad de entrenamiento de la CIA? ¿Será en los casos de fines lucrativos o de fines no lucrativos, probablemente? En fin, allá hay varios temas, ¿no? que pongo sobre la mesa, pero que requeriría pues mucho más tiempo de análisis, ¿no? Que nada, me parece que es un tema interesantísimo el que tenemos, tenemos a partir de la inteligencia artificial y su relación con los derechos de autor. Es algo que hasta hace algunos años, por ejemplo, en el curso que yo dicto a nivel de pregrado y posgrado de derechos de autor, pues no se discutía ni por asomo, ¿no? Sin embargo, pues en los últimos años, pues creo que no hay clase de del curso de Derechos de Autor en donde no reciba alguna interesante pregunta por parte de los estudiantes sobre cómo vincular la materia que en ese momento estamos revisando y las posibilidades de la inteligencia artificial. Entonces, es un tema que está actualmente muy, muy en boga, con bastante debate, pero que no está, pues, por supuesto, resuelto a la fecha, ¿no? No hay casos que hayan llegado, bueno, a ver, sí existen algunos, pero ninguno cuenta pues con un pronunciamiento ya de última instancia en el mundo que pueda decir, bueno, a partir de ese caso se está de alguna manera sentando una especie pues de jurisprudencia en un país que puede irradiar o puede influir en otros, ¿no? Todo está en debate, todo está en discusión, por eso es una oportunidad muy, muy buena para poder investigar y plantear límites o excepciones o para poder, pues, ya desde una investigación de una óptica internacional, incluso vincular o tratar de analizar cómo se hubiera resuelto un caso, cómo se resolvería un caso a la luz del fair use en los Estados Unidos o a la luz de un límite o excepción de naturaleza cerrada por acá, de modo tal que em, todavía hay mucho por debatir, pero lo que ya sí se puede ir estableciendo son algunos parámetros o lineamientos clave para el debate, ¿no? Que podríamos resumir en lo siguiente, es decir, número uno, si el producto resultante es finalmente una obra eh, o de repente simplemente es un conjunto de datos que no son susceptibles de protección por el derecho de autor, dado que no son suficientemente originales, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. En segundo lugar, no es lo mismo el análisis de el resultado creativo plasmado a través de una pintura, de un diseño gráfico, de un texto, de una imagen o de una obra audiovisual, ¿no es cierto? Porque allí también son naturalezas jurídicas diferentes, todas se protegen por derechos de autor, pero allí los niveles de uso que vaya a hacer el software también son diferentes, ¿no? Por otro lado, el tema de las diferentes fases en la utilización de obras para llegar al resultado creativo. Por un lado tenemos
la participación de los programadores, del software, cuyo algoritmo va a ser bastante útil. En segundo lugar, tenemos la participación de la persona que está haciendo uso de la inteligencia artificial, colocando una instrucción muy, muy detallada que ha permitido llegar a un producto. Y también, ya hablando del producto, cuáles son las obras, la obra o las obras que fueron base para ese resultado, que podría ser la continuación de una película, que podría ser pues em, una nueva pintura que recoja absolutamente todos los elementos creativos de un determinado pintor previo cuya obra no haya caído en el dominio público y demás, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos, no solamente desde la perspectiva de los derechos de autor, por cierto, ¿no? Sino también desde los derechos conexos que son aquellos vinculados a artistas, intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos, organismos de radiodifusión, porque estamos viendo que hoy en día no solamente tenemos problemáticas o casos vinculados con obras derivadas, ¿ya? Sino también donde, por ejemplo, hay canciones que se generan a partir del uso de fonogramas, ¿no? Tú puedes eventualmente tener, bueno, a ver, en la voz de Luis Miguel, ¿cómo se interpretaría tal canción, ¿no? Que probablemente no pertenezca al repertorio de Luis Miguel, pero que a partir del entrenamiento que hace la inteligencia artificial de distintas interpretaciones previas de Luis Miguel, de obras que han sido a su vez grabadas por una disquera o productora fonográfica, se utilizan extractos de las mismas para poder hacer aparecer una nueva interpretación, entre comillas, de este artista, ¿no? Entonces allí, claro, extendemos el abanico de posibilidades jurídicas porque ya no solamente estamos hablando del uso de una obra protegida por el derecho de autor, sino también del uso de interpretaciones protegidas por los derechos conexos y también el uso de fonogramas que jurídicamente también tienen una participación por parte de la disquera correspondiente. Entonces hay muchos elementos que poner sobre la mesa de análisis dependiendo del caso vinculado a inteligencia artificial que estemos escogiendo.